Cordial salud. Estimados estudiantes, este video tiene como objetivo socializarles la forma en que utilizaremos las calculadoras disponibles en diferentes páginas web para el cálculo de la muestra. Estas se pueden ingresar, se puede acceder de manera muy fácil. Todo lo que necesitamos hacer es escribir en nuestro navegador, en nuestro buscador, calculadora de la muestra y nos van a aparecer diferentes opciones. El día de hoy voy a trabajar dos opciones posibles, la calculadora que ofrece la página SurveyMonkey y la calculadora que ofrece NetQuest. Dadas las características diferenciales que estas nos ofrecen. En el caso de la calculadora del tamaño de la muestra que está disponible en la página de SurveyMonkey, esta nos solicita tres aspectos o parámetros específicos al momento de calcular la muestra. El primero hace referencia a el tamaño de la población. Lo que nos está pidiendo es que relacionemos cuál es la cantidad de personas que representan esa población que queremos trabajar. El segundo criterio es el nivel de confianza y el tercer criterio es el margen de error. Al momento de establecer el tamaño de la población, es importante que nosotros conozcamos cuántos individuos conforman esto. Caso de ser desconocida, estaríamos hablando de una población infinita y en ese caso es recomendable, dadas las características de esta calculadora que siempre nos pide el tamaño de la muestra, que nosotros registremos mínimo 10.000 individuos. Después de 7.000, 8.000 individuos, el tamaño de la muestra se mantiene muy, muy homogéneo, muy constante al momento de calcular la muestra. Ejemplo, tengo aquí 10.000 individuos. Voy a decir que mi nivel de confianza es del 95%, que mi margen de error es del 5% y me da 370 individuos. Si yo los hubiera de 10.000 a 100.000, me está dando 383. Si lo sumo de 100.000 a 1.000.000, me está dando 385. Y si lo sigo aumentando, ya ahí se queda más o menos constante. Entonces, si es infinita la población, tratemos de llevarla mínimo en 10.000, pero miren que, como ustedes pudieron ver, a partir de 1.000.000 de individuos, ya él quedó estático ahí. Entonces, es la forma en que la podemos utilizar si la población es infinita. ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza hace referencia a la probabilidad de que la muestra que nosotros tomamos, es decir, en este caso estos 385 individuos, puedan reflejar o representar de manera precisa el comportamiento de la población. Lo habitual es que se elija el 95%, sin embargo, este valor puede tomar valores 80, 85, 90, 95, 99, pues y diferentes valores en ese rango. Que es recomendable que nuestro nivel de confianza no tenga menos del 90% de ese nivel de confianza. Es decir, que no, esto sea lo más bajito que nosotros establecemos el nivel de confianza. El margen de error hace referencia a el rango de respuestas de la población que pueden variar en la muestra. Es decir, en alguna medida lo que está representando es la posibilidad de que las respuestas que dé la muestra no se ajusten a las respuestas que daría la población. Miren que en ese orden de ideas el parámetro nivel de confianza y margen de error no son el mismo parámetro. En consecuencia, su suma no debe dar el 100%. Muchas veces nos encontramos o nos confundimos porque lo habitual es que encontremos un 95,5 y creemos que en consecuencia quiere decir que este parámetro debe sumar el 100%, pero no es el caso porque son parámetros diferentes. El primero, el nivel de confianza, hace referencia a que el individuo que conformó nuestra muestra efectivamente sea un individuo que pertenece a la población.
y el margen de error hace referencia a que la respuesta que nos da la muestra efectivamente corresponde a a la respuesta que obtendríamos o las respuestas que obtendríamos de la población. Es importante además que tengamos en cuenta que esta calculadora de manera específica no nos está pidiendo la proporción o heterogeneidad de la población y por eso solo trabaja con 3 parámetros. Es decir, ella toma por defecto una proporción del 50%. En la calculadora de NetQuest ustedes ven esto con mayor claridad. Aquí sí nos solicitan los 4 parámetros a los que estamos acostumbrados para cálculo de la muestra. Es decir, nos piden el tamaño del universo, nos piden la heterogeneidad o proporción, el margen de error y el nivel de confianza. Y una prueba de que este parámetro o la calculadora Supermodel que trabaja con una heterogeneidad del 50% es que si yo aquí registro el mismo tamaño de población que registré en el caso anterior, con el mismo nivel de confianza, me dan exactamente las mismas 385 personas a encuestar o conformar mi muestra. Dado que ya explicamos un poco en qué consiste el margen de error y el nivel de confianza, es importante que tengamos en cuenta que la heterogeneidad de manera habitual se trabaja en el 50% si nosotros no conocemos esa característica de la población. Si nosotros hemos hecho un estudio previo, un estudio exploratorio y conocemos la heterogeneidad, pues podemos modificarla con base en ese valor que nos da la heterogeneidad. Digamos que en 50% es el tamaño más grande, nos va a proporcionar el tamaño más grande posible de la muestra. Si yo dijera que mi heterogeneidad es del 40%, este tamaño de la muestra va a disminuir. Si yo dijera que es del 30%, va a continuar disminuyendo. Si yo dijera que es el 10%, pues va a continuar disminuyendo todavía más. Si yo lo subiera hasta el 90%, miren que se mantiene en un 10%. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad es un valor que se trabaja con dos parámetros, P y Q, y P y Q sí tienen una relación de que Q es igual a 1 menos P, a ese parámetro de heterogeneidad, y cuando los multiplicamos, pues el valor más alto posible de la muestra nos da con una heterogeneidad del 50%, y por eso es el que se recomienda cuando no tenemos estudios exploratorios previos que nos permitan calcular. Como les dije previamente, el nivel de confianza mínimo aceptado para una investigación sería del 90% y el margen de error máximo recomendable para una investigación sería del 10%. Pero esto no quiere decir que si el nivel de confianza me da 90, el margen de error tiene que ser del 10%. Yo puedo perfectamente trabajar con un nivel de confianza del 95%, pero un margen de error del 10%. O puedo trabajar con un nivel de confianza del 90%, pero un margen de error del 5%. Es importante que tengan además presente que el tamaño de la muestra es mucho más sensible a los cambios que se dan en el margen de error que a los cambios en los demás parámetros. Muchísimas gracias. En un próximo video haremos el cálculo del tamaño de la muestra utilizando el software Excel.